Buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por acompañarnos en esta apertura de las jornadas preliminares. Y bueno, tengo el gusto de ser el facilitador de este conversatorio que decidimos llamarlo Los métodos participativos de resolución de conflictos en Argentina. Para lo cual le agradezco la presencia a Patricio Ferrazano, director nacional de mediación, Lucía Vázquez, directora de mediación de la provincia de Buenos Aires, y a Gustavo Escap, subsecretario de Resolución de Conflictos de Salta. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, la dinámica del conversatorio, me gustaría hacerle unas preguntas, que ustedes me contesten. Fue un año año y medio, extremadamente complejo, no solamente para la Argentina, sino también para el resto del mundo, muy complejo para la humanidad. Pero dentro de ese contexto tuvieron que seguir trabajando. Están a cargo de direcciones muy importantes, en el caso de Salta de la subsecretaría, donde los conflictos de las personas había que gestionarlos, había que resolverlos en este contexto sumamente desfavorable. En eso tengo algunas de las preguntas. La primera es, y podemos decir que las decisiones políticas constituyen un canal del cual la teoría se plasma en la práctica. Pero ustedes, estando al frente de estos organismos políticos, toman decisiones en materia de gestión de conflictos. ¿Cuáles son las fortalezas y las mayores dificultades que advierten en las políticas públicas en cuestión de mediación y de gestión de conflictos? ¿Quién toma la posta y comienza a contestar? ¿Puedo Adelante, empezar? Lucía. Por favor, adelante. Bueno, primero un minutito para agradecer a Fundación Mediar y a vos, Leo, por la invitación. Es un gusto compartir el espacio con vos, con Patricio, con Gustavo. La verdad que no soy académica, así que este tipo de espacios en lo penal y también en lo político representan una oportunidad invaluable para intercambiar ideas, propuestas en pos de mejorar el sistema de mediación en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Ahora bien, respecto a lo que preguntabas, bueno, las fortalezas y las dificultades en la formación de políticas públicas en estas cuestiones, perdón, para empezar, creo que las fortalezas están identificadas en la provincia de Buenos Aires por el alto nivel de consenso entre los diferentes actores o efectores de la resolución de conflictos. La importancia y el compromiso a la hora de diseñar políticas públicas en cuestiones de mediación, ya sea desde el estudio para la identificación de problemas comunes, la capacitación y determinadas acciones políticas concretas de acceso a justicia. También, al menos en provincia de Buenos Aires, tengo que destacar el acompañamiento de los mediadores y las mediadoras como un núcleo estable, una masa crítica y que está dispuesta a trabajar enfrentando las dificultades marcadas por la realidad. La que nos toca ahora fue la sanitaria, la tecnológica y también la de los cambios jurídicos. También la creatividad y el trabajo colaborativo de los mediadores y las mediadoras, las instituciones. Nosotros acá en provincia tenemos un gran vínculo con las universidades nacionales que tienen sede en provincia de Buenos Aires, con quienes trabajamos en conjunto, no solo para la determinación, digamos, de la formación básica, sino también en el compartir conocimientos, las prácticas, los modos de resolver conflictos que antes no existían, con distintas estrategias y modos de trabajo. También otra fortaleza es el lugar que ha ganado la mediación y a través de ella los distintos métodos de resolución de conflictos en la consideración para también el desarrollo de otras políticas públicas. La apelación a estos métodos y herramientas van en línea con la mediación, ¿no? Lo vemos en materia de seguridad, incluso estamos trabajando con municipios, con secretarías de seguridad de municipios,
donde estamos capacitando, donde los municipios buscan desde el ámbito de seguridad y no desde el ámbito de acceso a justicia, como quizás estamos más acostumbrados a trabajar, desde el ámbito y la competencia en seguridad, adquirir este tipo de herramientas para desarrollar sus funciones cotidianas. Respecto de las dificultades, creo que vamos a estar de acuerdo, al menos en mi caso me tocó, y sé que Patricio más o menos es de la misma fecha. Yo asumí en febrero del 2020, nos pusimos a trabajar, el 15 de marzo nos encontramos asumimos en una situación, digamos, en el caso, por ejemplo, de la mediación comunitaria, no contábamos ni siquiera con oficina ni con personal para poder empezar a trabajar. Intentar a fortalecer determinados procesos y fuernos con la pandemia de manera directa. Pero más allá de eso, quizás lo que ha jugado también en contra durante un montón de tiempo, durante muchos años, es la falta de consideración que tuvo la mediación como una política pública efectiva durante muchísimo tiempo. Ha llevado quizás a dejar de lado determinadas, este tipo de herramientas para trabajar sobre otras. Otra cosa que vemos es la falta de promoción y difusión de los métodos autocompositivos a la población en general. Cuando la gente tiene un conflicto, no va y dice, voy a llevar este conflicto a mediación. Voy a llevar ese conflicto a juicio. Entendemos esto como una responsabilidad total y absoluta del Estado, que hay que subsanar, y lo estamos trabajando por eso con los distintos municipios, que son quienes tienen obviamente la territorialidad y la cotidianeidad con las comunidades, con la Defensoría del Pueblo, y estamos trabajando para incorporarlo a los distintos operativos interministeriales que se hacen en conjunto con la Nación, diseñando propuestas de difusión para hacer llegar casa por casa, así como llevamos el plan de vacunación, llevar también información sobre qué son y para qué sirven y cuáles son los beneficios de los ámbitos participativos de resolución de conflictos. No creo que sea necesario estar intentando disponer obligaciones por ley necesariamente. Me parece que la promoción y la difusión son importantes para buscar el cambio cultural, digamos, salir de la litigiosidad como solución primaria y empezar a trabajar estas herramientas como el primer lugar a donde uno tiene que ir y el más beneficioso para resolver los distintos conflictos. Digo, en otros países del mundo vemos cómo empresas incluyen mediadores y mediadoras en sus departamentos legales y no necesariamente se requiere una ley para eso. Digo, es cultural, es entender los beneficios de estos mecanismos para incluirlos, digo, y no solo los mecanismos para la resolución de conflicto por sí, digo, que para mí es el objetivo principal, sino también en la situación de los costos, ¿no? Digo, entenderlo que es una mejora también para los costos. Así que bueno, eso es, ya sé que me pasé de los 3 minutos, perdón. No, gracias Lucía por ponernos en contexto, porque esto que vos referías sobre acceso a justicia, esta acción sobre terreno, la cual es muy importante y sobre todo el cambio cultural al que hacía referencia, ¿no? Patricio. Bueno, Leo, primero agradecerte la invitación a este congreso. La verdad que cuando me comentaste la idea decidí participar y te consta que fue en una reunión medio improvisada de mi parte, que justo me surgió otra cosa. Así que, bueno, igual te quería atender ese día, quería que, digamos, sepas que te iba a acompañar acá. También comentarte que homologamos 10 horas por este congreso, así que creo que ya salía la firma entre hoy y ayer, ya iba a estar saliendo la firma. Así que en principio comentarte eso. Bueno, comparto mucho de lo que dijo Lucía, sobre todo el tema de la pandemia nos trajo, digamos, como fortaleza puedo decir que la adaptación que hemos tenido, no solo como dirección, sino en realidad y en general los mediadores, es una fortaleza, la adaptación a los métodos y a los medios tecnológicos
hoy lo tomo como una fortaleza. La dificultad de planificar las políticas públicas en pandemia, como Lucía decía hace un rato, ella entró creo que en febrero o marzo en su cargo, yo entré aproximadamente en septiembre, octubre, con lo cual me encontré con una pandemia muy instaurada, difícil de manejar y, por supuesto, la situación que al ingresar no había casi ninguna persona presencial y todo lo tuvimos que diagramar y diagnosticar de forma virtual. Entonces, una de las dificultades de poder llevar a cabo las tareas con el equipo fue justamente la propia pandemia. Como política pública, yo sé que ha tenido mucho crecimiento el tema de la mediación, con lo cual creo que además juega hoy como una fortaleza. La mediación se pudo imponer como un método de resolución de conflictos sumamente positivo, cada vez los jueces lo tienen más en consideración, y también se puso de manifiesto que los jueces abarrotados de expedientes y de situaciones que a lo mejor se pueden, por así decirlo, sacar, ¿no? Se pueden resolver a través de otras formas. Creo que la mediación por sí misma y otros métodos también se ha ido imponiendo dentro de nuestro campo. Como sabés, nosotros tenemos, además de la mediación prejudicial, tenemos la mediación intrajudicial, y cada vez es mayor el requerimiento que tenemos por parte de los juzgados hacia nuestra dirección para que tomamos intervención dentro de los expedientes. Con lo cual creo que esa es una gran fortaleza, el conocimiento, sobre todo que académicamente, cada vez en distintas universidades de nuestro país, todo lo que refiere a métodos alternativos está siendo obligatorio y es obligatorio la cursada de algunas materias específicas sobre el tema. Entonces los abogados no solo salimos ya con un conocimiento básico como era antes y a veces optativo, sino cada vez más formados en estos métodos. Entonces ya el confrontar directamente contra el otro abogado letrado que tenemos enfrente no termina siendo la solución. Y sobre todo, y esto sí me animo a decir, que en la pandemia nos animó mucho más a consensuar resultados. En primer lugar, por una feria obligada que por la cuestión sanitaria, y en segundo porque el mismo atraso que provenía también de la pandemia obligó también a todos los abogados a tener que llevar a nuevos acuerdos. Hubieron algunas cuestiones, como por ejemplo el tema de alquileres, que se vio suspendido, el tema de los desalojos, que obligaba a tener que arribar a acuerdos necesariamente. Entonces creo que este lugar que la mediación empieza a tener y es protagónico, sobre todo ahora por la pandemia, es una de las grandes fortalezas. No sé si me pasé del tiempo, como sabrás, este medio complicado con la tecnología. Perfecto, bueno, te agradezco por la participación y sí, recuerdo en esta reunión donde bueno, pudimos coordinar varias acciones y yo hablaba de la operatividad, ¿no? Me parece que el funcionario público, mientras más operativo, mejor. Ahora, fue muy difícil el contexto donde asumieron, tanto Lucía como Patricio en diferentes momentos. No es el caso de Gustavo, pero que sí ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos y dificultades. Así que, Gustavo, ¿tu reacción a la pregunta? Gracias, Leo, y bueno, gracias a la Fundación Mediar siempre por la convocatoria. La verdad que un enorme placer compartir este panel con Patricio y con Lucía, que son personas a las que les tengo un respeto profesional muy grande por el gran trabajo que están haciendo en Buenos Aires, cada uno en su respectiva área. Y han sido muy claros con lo que hablaron, coincido y adhiero a las palabras de ellos. La verdad que son momentos muy difíciles, pero Leo, lo que vos decías al principio, esto de que la política pública plasma un poco la teoría en la realidad, ¿no? Creo que esa es la compensación que tenemos que lograr en alguna medida, porque tenemos un gran trabajo académico, sin duda importantísimo, y que no podemos prescindir de eso, pero con ese trabajo académico tenemos que tocarle la vida a la gente, si no, no tiene mucho sentido lo que pensamos, lo que diseñamos y lo que hacemos. Y quienes estamos acá en este panel tenemos una responsabilidad directa política en este contacto directo con la gente. Me parece que la gran
fortaleza de la política pública y de la mediación en general es que es una herramienta poderosísima de empoderamiento individual y colectivo que sin duda cambia la realidad social. Es una forma, una lógica de organización social distinta que tiene un impacto muy fuerte en la paz social. Sin duda, esa es la gran fortaleza y tenemos que propender a generar políticas públicas en ese sentido. Y eso no es tan fácil de hacer en la práctica. Materializar estas ideas públicas creo que es el gran desafío que tenemos por delante y la gran debilidad también, porque es muy difícil a veces que todos los lugares entiendan cuál es la importancia que tiene y que puedan crear sistemas políticos que alcancen a una masividad de gente y de personas. Y acá yo creo, comparto esto que decía Lucía de la visibilización, de la difusión de lo que hacemos por parte de los estados, pero yo iría un poco más allá también. Creo que tenemos un compromiso personal más allá que estemos en lugares políticos o no. Todos los gestores de conflictos de visibilizar nuestras prácticas, de visibilizarlas en eventos académicos, en cada vez que tenemos la oportunidad, porque a nosotros que estamos en este mundo nos parece muy claro y tenemos absolutamente, estamos convencidos de las bondades que tienen estos métodos, pero quizás no ocurra con las personas que no participan o que no están involucradas o embebidas en estas teorías. Entonces creo que tenemos que seguir mostrando mucho más y mostrando para generar en quienes toman decisiones la conciencia de una necesidad de establecer una política pública en esta materia. Quienes estamos acá tenemos la suerte de estar en lugares que tienen firmes políticas públicas y que realmente tienen números muy importantes en relación a lo que hacemos. Pero tenemos que seguir avanzando. Creo que nuestra debilidad y fortaleza al mismo tiempo es ir por este camino. Gracias, Gustavo. La verdad que, bueno, desde una fundación, desde una ONG, a lo que aspiramos, y sobre todo la Fundación Mediar, es justamente a la instalación de políticas públicas, ¿no? Porque eso hace que tenga un verdadero impacto. Durante muchos años llevamos adelante programas en territorio, pero tenemos muy claro que si no se convierte en política pública, como recién lo mencionabas, tiene un efecto, pero no es el deseado, ¿no? En esta construcción de sociedad que buscamos. Otra de las preguntas que pensaba y me gustaría que me ayuden a reflexionar es ¿qué hemos aprendido o desaprendido en esta época, si se me permite el término? Porque si bien podemos tomar algunos modelos o ayudarnos entre todos a construir un modelo de mediación comunitaria, mediación prejudicial, judicial, pero en este último año y medio empezamos desde cero, ¿no? ¿Qué reflexión le genera? Lucía. Sí, lógicamente los conceptos de aprendido y desaprendido vienen de la mano con este contexto, ¿no? De situación epidemiológica, por un lado, que no solo afecta la provincia, el país, sino a nivel mundial. Sin dudas, fue la manera de trabajar de otra manera. Nosotros, desde nuestro lugar, y los mediadores y las mediadoras desde su lugar de efectores de esta política pública. En el caso de ellos y también nosotros y nuestra, la mediación con presencialidad a distancia trajo a colación incluso la formación o un nuevo tipo de formación específica en esta temática o en esta forma de trabajar, la apropiación de tecnología como herramienta de trabajo casi exclusiva, la necesidad de colaborar con aquellos y aquellas que no tenían el acceso a estas herramientas o no tenían buen manejo. Esto siempre lo hablamos, digo, hay quienes por nuestra edad hemos prácticamente nacido y hemos sido criados con tecnología y gente que no. En el caso de los y las profesionales y por el otro lado también estaba la gente, ¿no? Y en nuestro caso, en Provincia de Buenos Aires, no solo tuvimos que capacitarnos y capacitar a mediadores y mediadoras en el manejo de TICs y en la aplicación de las herramientas en entornos remotos o no presenciales, sino que también tuvimos que, reformar la ley de mediación, ¿no? Que no se había reformado nunca, pero eso es un detalle, sino también cuando tuvimos que reglamentar esa norma,
pensar en que el acceso estuviese disponible para todos y para todas. Entonces se empezó a hablar de plataformas, plataforma esta sí, plataforma esta no, WhatsApp, digo, y por más que hay algún panelista que no sé si ya estuvo hoy más temprano o está, siempre discutimos sobre si existe o no existe la brecha digital. La brecha digital existe en términos tecnológicos y en términos económicos, y nosotros como Estado no podíamos dejar a nadie afuera del sistema. Entonces, en ese sentido, tuvimos que también repensar la lógica jurídica para hacer una política pública accesible, ¿no? Bueno, más allá de eso, la mediación sin intermediación en el ámbito de trabajo de los mediadores y las mediadoras creo que fue digamos, un quiebre, digo, desde recibir a la persona en el espacio de trabajo hasta la necesidad de leer de otra manera o no poder leer aspectos propios del lenguaje corporal, que nos pasa también a nosotros en las reuniones. Digo, no es lo mismo trabajar de manera, reuniones de trabajo en Zoom, que hacerlo en los escritorios en los escritorios largos, llenos de papeles a los que estamos acostumbrados. Con lo desaprendido, bueno, respecto a lo desaprendido, como dije, tiene todo relación, ¿no? Lo físico es lo primero que nos viene a la mente, el lenguaje gestual. Y quiero destacar algo más que va más allá de la pandemia y que tiene que ver no con estos últimos 2 años nada más, sino con hace unos cuantos más, que fue la irrupción del movimiento de mujeres en la esfera política, ¿no? Y en el diseño transversal de las políticas públicas y en la forma de pensar, repensar y trabajar con perspectiva de género, que es una obligación que el Estado ha asumido en el ámbito internacional, en la normativa nacional y en nuestro caso también en la normativa provincial. Está enmarcada en nuestro derecho constitucional, básicamente. En este marco normativo nosotros definimos que para que para trabajar con perspectiva de género hay que capacitarse en perspectiva de género, y así como en muchas provincias y en la nación está la ley Micaela, nosotros en lugar de hacer una propuesta obligatoria, sí hicimos una propuesta de capacitación optativa, se capacitaron más de 1000 mediadores y mediadoras para mediar con perspectiva de género, para adquirir herramientas específicas para abordar estos conflictos con la mirada que corresponde y con las gafas violetas, ¿no? Como dice Nuria Varela en Feminismo para Principiantes, ¿no? Empezar a trabajar así como desde el Estado se trabaja con estas gafas violetas puestas, también pretendemos y consideramos necesario que se trabaje en el ámbito privado con estas gafas violetas y eso es lo que propiciamos y por eso desarrollamos eso. Y bueno, y lo quise decir acá porque si bien no es de los últimos 2 años y que sé que la pregunta está ligada a la pandemia, me parece que es algo de los tiempos que corren y que es importante destacar y sobre lo que tenemos que trabajar. Así que bueno, eso. No, me parece perfecto. Aparte, bueno, por lo menos me gusta siempre mencionar que hay que entender el contexto. Por más que estemos en un campo específico como es la gestión de conflictos, tenemos que estar enterados de cuál es el contexto. Si no tenemos acceso a justicia, si no tenemos... ¿Con qué herramientas? Porque las herramientas pueden existir, pero si no están disponibles, sí se generan brechas, ¿no? Bueno, estoy anotando acá varios estos puntos que mencionaba. Patricio. Bueno, realmente estoy totalmente de acuerdo con Lucía. Quiero saludar a Gustavo, que todavía no lo saludé, que le mando un fuerte abrazo. Sin lugar a dudas, los tres ya hemos tenido varias reuniones de forma conjunta. Y bueno, realmente con Gustavo sobre todo, también hemos tenido conversaciones largas sobre este tema. Lucía tuvo la oportunidad de venir acá una vez, en ponernos de acuerdo, así que no puedo más que estar de acuerdo con la mayoría de las cosas que dicen, si no es con todo lo que dicen mis co-equippers de esta tarde. Creo que la mayor, digamos, lo que te diría, lo que hemos aprendido es la adaptabilidad. Creo que aprendimos a adaptarnos, sobre todo es mi
por ahí mi sensación que me deja estos últimos año y medio, adaptarnos a las herramientas virtuales, adaptarnos y, como dicen, a buscarle la vuelta para aquellas situaciones que son un poco más complejas, complicadas y a veces hasta engorrosas, en cómo poder buscar esa solución para atravesar todas las brechas tecnológicas y sobre todo de distancia. La adaptación a los medios informáticos, a los Zoom que decía Lucía recién, esas mesas que por ahí uno tiene ahora, en vez de que estaba acostumbrado a participar con 10 personas, hacerlo a través de las pantallas. Tanto para los mediadores también, que han tenido que readaptar sus espacios y su hogar a oficinas improvisadas, adaptarnos nosotros como Estado a que un montón de cosas que se hacían de forma presencial hoy tienen que hacerse de forma virtual o remota, adaptar los trámites y lo que implica esa adaptación de trámites, normativas nuevas, plataformas nuevas, e incluso se visibiliza más la necesidad de a veces de hacer esas reformas, ¿no? A través de los medios informáticos hoy estamos, digamos, pudiendo solucionar un montón de cuestiones que no hubieran sido posibles en una situación de pandemia sin todas estas herramientas. Sin lugar a dudas, creo que la mayor adaptación que hemos tenido que hacer es a las pantallas. Si bien ya antes se conocían algunas comediaciones que se hacían a distancia, hay algunos mediadores que son expertos en este tema y que hoy nos han estado ayudando, sobre todo en el inicio de la pandemia, a cómo adaptar todo lo presencial a lo virtual. También queda la otra pata, que son los trámites administrativos que necesariamente tenemos que hacer virtual. Creo que es lo que más hemos aprendido. Y como decía Lucía recién, que dijo algo que también lo pienso, sobre todo cómo vemos a través de las pantallas a las personas, cómo analizamos los gestos. El otro día en una reunión una mediadora me dice, bueno, yo ahora en una pantalla puedo ver a todos los participantes al mismo tiempo y nadie sabe quién estoy mirando. Bueno, hemos dejado de ver algunas otras cuestiones, ¿no? Pero sí hemos tenido que ver, por ejemplo, a través de las pantallas, las caras, los gestos. Creo que eso es lo que yo rescato. Sin duda, la verdad me quedo con esta palabra, ¿no? De adaptabilidad y todo lo que mencionabas, porque no ha sido para nada sencillo, pero siempre, como decimos en el mundo de la mediación, esto de mirar hacia adelante, cómo construimos y cómo salimos adelante a pesar de los obstáculos, ¿no? Entonces, me parece clave esto que mencionabas. Y esta mirada, ¿no? Cómo podemos aprender a mirar de diferentes ángulos, que también lo mencionaba Lucía. Gustavo, tu reacción o reflexión. La verdad que, bueno, adhiero, qué difícil tratar de analizar un fenómeno cuando somos tan contemporáneos y estamos tan adentro de esto, ¿no? Quizás si esta pregunta nos las haría unos años después, tendríamos un panorama mucho más claro, pero hay cosas que vienen visibilizándose con mucha fuerza, esto que decía Patricio, buscarle la vuelta, creo que realmente todos nos sentimos así en este último tiempo. Dos cosas que a mí me llamaron la atención y que no sé si la hemos aprendido o desaprendido, pero por lo menos tomamos conciencia. Yo cuando venía a conectarme a este conversatorio pasé por una farmacia a comprar alcohol y vi la cantidad de variedad que tenía para comprar en aerosol, en gel, en pasta. Y me acuerdo que hace exactamente un año estaba todo desabastecido, no había nada, ¿no? Entonces, algo hemos evolucionado en ese sentido. Hemos tomado conciencia de esto que tanto decimos los gestores de conflicto, de ver al otro. No sirve de nada que yo tenga todo el alcohol en gel en mi casa si el de al lado no tiene, ¿no? Mirar un poco, no me salvo solo, tengo que salvarme con el otro. Me parece que eso es algo, por lo menos, no sé si lo hemos aprendido, internalizado, pero tomamos conciencia de que es así. Me parece que eso es positivo, que es valorable. Y otra cosa que también creo que es importante y que lo han mencionado mis compañeros de panel es el mundo virtual, el mundo telemático. Yo confieso que era totalmente reacio a las mediaciones virtuales. En épocas normales siempre estuve en contra de que se realicen mediaciones plenamente virtuales y por miedo a que se pierda esto que tenemos tan instalado la presencialidad, el lenguaje corporal y todo lo que sabemos. Pero no nos quedó más remedio que meternos en este mundo y no fue tan grave y tenía muchos beneficios también. Y
y vimos que si nos reinventábamos de alguna manera, esto también tiene cosas positivas, que después seguramente mezcladas con la presencialidad van a dar una nueva forma de mediar y de gestar los conflictos que se nos presenten. Yo creo que esas dos cosas nos ha dado esta crisis de la pandemia una perspectiva en ese sentido. Esto que vos decías, mirar al otro, que lo trabajamos mucho en mediación, o legitimar al otro, ¿no? De ver más allá. Pero eso es una reacción humana, ¿no? De cuando nuestros intereses individuales se ven afectados, automáticamente vamos a esto, ¿no? Y que se trabaja, pero evidentemente hace falta mucho tiempo, y lo mencionabas muy bien con este ejemplo del alcohol en gel, ¿no? De salir colectivamente o mirar un interés colectivo. Te aprovecho que ya terminabas de hablar, sé que has estado trabajando en los últimos años en la política pública de la mediación comunitaria en Salta, ha sido exitosa, ha sido premiada en muchos lugares, pero más allá del premio, de la legitimación, tanto como esto que mencionaban hoy Lucía y Patricio, de cómo adaptaron la mediación comunitaria, ¿cómo la ves? Y pregunto si podemos, a mí me gusta planificar al menos a corto, mediano y largo plazo. Pero en esta mirada a largo plazo, a 10 años, con todo se ha vuelto tan inmediato e imprevisible, ¿cómo ves la política pública en cuanto a la mediación comunitaria de Salta? Me cambiaron las reglas del juego. Yo estaba muy cómodo respondiendo al último porque le robaba cosas a Patricio y a Lucía. Ahora estoy en un verdadero aprieto. Te vi Eh, cómodo. La verdad que es muy difícil la pregunta, sobre todo en esta época que nos acostumbramos a hacer planes tan cortos, a 2 semanas, a un mes. A 10 años te puedo decir lo que yo desearía, ¿no? Que me gustaría que tenga un anclaje cultural mucho más profundo y acabado, ¿no? Lo que decía Lucía al principio, esto de que uno directamente, que no tengas esto de ir directamente a un abogado, a la policía, sino resolverlo a través de la mediación, que sea la primera reacción de la ciudadanía, tratar, más allá de la obligatoriedad, que nos salga directamente como algo natural e instintivo los mecanismos dialógicos. Pero creo que vamos por muy buen camino. Fíjense ustedes, los tiempos de las instituciones suelen ser larguísimos. Nosotros que venimos del mundo del derecho el derecho viene evolucionando desde el 700 antes de Cristo hasta el día de hoy, y al costado la institucionalización. La mediación tiene 40, 50 años en el mundo, y sin embargo ya tenemos un posicionamiento y una elaboración académica. Estamos presenciando un congreso americano de mediación en muy poco tiempo. Vamos por muy buen camino. Entonces yo creo que a 10 años va a haber muchísimos avances. Espero que haya mucho más inserción en cuanto a políticas públicas, que se entienda que esto es algo que realmente tiene un impacto social muy fuerte, que es necesario dotarlo de recursos, de estructuras, que le cambie la vida a las personas. Yo veo la realidad de Salta y de la Argentina en ese camino. Creo que vamos hacia un lugar donde la primera línea de voy a decir una contradicción, de ataque contra el conflicto, sean los métodos participativos de resolución de conflictos. Gracias, Gustavo. Y como solemos decir, de alternativo no tienen nada, ¿no? Es la primera opción. Nadie compra lo alternativo. Si bien ha sido mencionado así como bien lo decías, hace 20 y pico de años cuando ingresó o se empezó a promover en el país. Lucía. Quiero hacer un comentario respecto a la diferencia en Salta y provincia de Buenos Aires del desarrollo de la mediación comunitaria. La verdad es que cuando nos tocó asumir, y hablo de nos porque hablo del equipo de trabajo que me acompaña desde el principio, por supuesto, como dije antes, recibí la mediación comunitaria, no tenía oficina,
y la única trabajadora era Fernanda, que creo que me está viendo, le mando un beso, que es una genia, pero era una. Y obviamente empecé a mirar sobre todo a aquellos compañeros con experiencia en otras provincias, no para calcar, porque yo creo que hay cosas que no se pueden calcar y si se calcan no funcionan, si no se tiene en cuenta, digamos, el contexto de cada provincia, pero sí para todo lo que nos pudiera servir de aporte. Si bien uno podría quedarse a diferenciar, ¿no? La extensión territorial, el aglomerado urbano, el conurbano, lo poblacional. La realidad es que la diferencia, lo que yo vi, al menos leí de Salta y la mediación comunitaria en la provincia de Buenos Aires, es que Salta se puso al hombro hace muchos años esta herramienta desde un inicio como política central de justicia, ¿no? Y bueno, y Provincia de Buenos Aires no se ocupó de la mediación comunitaria, o al menos no se ocupó como Salta. Nosotros en ese sentido empezamos fortaleciendo el equipo de trabajo de mediación comunitaria, trabajamos sobre un recursero con el objetivo de ver, identificar los organismos del Estado Nacional que brindaban la política, esta herramienta o este servicio o política pública de mediación comunitaria, que son los centros de acceso a la justicia, que tienen mediadores y mediadoras comunitarias, están en todo el país. Identificamos en qué municipios encontrábamos esta herramienta, en qué municipios había centros municipales de mediación comunitaria. Y empezamos a trabajar sobre los que no había nada. No porque el Estado no haya llegado, sino porque específicamente esta herramienta del Estado no había llegado. Entonces empezamos a contar, a ofrecer, a brindar capacitaciones pertinentes, las capacitaciones necesarias en abordaje de conflictos comunitarios. Se está desarrollando la tercera edición, al personal municipal y acorde también a las necesidades de los distintos municipios. Sobre todo, como dije, teniendo en cuenta estos municipios donde no había nada. Como puede ser, por ejemplo, el municipio de La Prida, que está en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. También, obviamente, que también trabajamos con el municipio de San Martín, el municipio de Quilmes, el municipio de Mercedes, pero trabajamos para fortalecer la herramienta, que es una herramienta que ya funciona y que ya está al servicio de los vecinos y las vecinas de ese distrito. También empezamos a trabajar con los CAJUS, que se crearon durante el 2020, que es el similar CAJ de Nación, pero de provincia de Buenos Aires. Ya capacitamos a gran parte del personal el año pasado y estamos capacitando al resto este año. Son oficinas que ofrecen asesoramiento jurídico gratuito, psicológico, hay trabajadoras sociales, se realizan diversos trámites y dentro de esto nosotros pretendemos desde el Ministerio de Justicia, más allá del trabajo en conjunto con las oficinas municipales, pretendemos del Ministerio de Justicia también sumar esta herramienta a través de los centros de acceso a la justicia de provincia. Lo mismo el abordaje que intentamos, en realidad que trabajamos muchísimo desde la perspectiva también comunitaria en los contextos de encierro, junto con el Servicio Penitenciario Bonaerense. Comenzamos el año pasado con las mesas de diálogo, que eran mesas a las que íbamos principalmente funcionarios y funcionarias del ministerio al inicio de la pandemia. Y tomamos, así como conté que estuve estudiando a Salta y a otras provincias también, tomamos una herramienta que se estaba trabajando, y esto lo agarro, hago el hilo con algo que dijo Gustavo, ¿no? De cómo determinadas cuestiones teóricas o que llevan adelante fundaciones, entidades formadas, grupos de trabajo con muchísima experiencia, intentamos institucionalizar. Digo, nosotros había con distintos nombres, ¿no? Pero en provincia de Buenos Aires, en determinadas unidades penitenciarias se trabajaban comités de resolución de conflictos con perspectiva restaurativa,
Digo, tengo que nombrar, que en paz descanse, al doctor Mario Juliano, que ha sido pionero en la provincia junto con la Asociación de Pensamiento Penal, que nos ha estado tomado ese concepto, tomado ese trabajo para desarrollarlo junto a todo el ministerio, porque la verdad es que el servicio penitenciario bonaerense para nosotros es una prioridad, es una prioridad para el ministro y es una prioridad para toda la plana del ministerio. Y tenemos comité de resolución de conflictos en todas las unidades penitenciarias. Lo que comenzó en Batán con Mario Juliano lo hemos podido replicar en todas las unidades. Y la verdad que vemos los frutos. Ahora el Servicio Penitenciario Federal también, de hecho también se llama Mario Juliano, ha replicado la experiencia de manera piloto. Y bueno, y así todo, en el medio de una pandemia hemos podido trabajar con las problemáticas en contexto de encierro que se intensifican y se masifican muchísimo más que esto de los conflictos, ¿no? Así que bueno, eso quería decir. Gracias, de la Lucía. diferencia de la diferencia con Salta. Y perdón, y de acá a 10 años, porque al final no te contesté la pregunta, hago siempre lo mismo, yo te avisé. Nuestra idea es que en los 135, nuestra idea de acá a 10 años, o el ideal de acá a 10 años, es que los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires podamos tener centros de mediación comunitaria, podamos lograr esta difusión, sensibilización y el conocimiento adecuado respecto de los beneficios de la mediación en general, de los métodos de autocomposición de conflictos, y persuadir en su utilización, no como una alternativa, como decíamos hoy, porque ya nadie se compra, lo dijiste vos, Leo, nadie se compra lo de alternativo, tiene que ser el cauce central. Lo que dijo Patricio de las facultades de Derecho, digo, se han logrado la reforma de muchísimos planes de estudio para generar habilidades y competencias en estos métodos desde el inicio de la carrera. Digo, en la Facultad de Derecho de La Plata, por ejemplo, se ve teoría del conflicto el primer año, y unos años después se ve mediación, y si uno después quiere profundizar puede hacer en el posgrado, ¿no? Pero digo, la incorporación de estos temas en las reformas curriculares se está dando en todo el país, y no es menor. Y no se propone con esto tampoco sustituir al abogado o a la abogada litigante, sino que al lado tengamos una persona, un profesional que con estos métodos, que comprenda los objetivos, las formas de trabajo, de que lo comprendan los mediadores y las mediadoras, y que lo tengan también los abogados y las abogadas que no se dedican específicamente a la mediación. Que seamos aliados, que los abogados y las abogadas sean aliados de los mediadores y las mediadoras en el trabajo colaborativo de la resolución de conflictos, que el beneficio redunda, y como destacó Gustavo, en la gente. Nosotros tenemos que pensar todos, las fundaciones, las entidades formadoras, el Estado, las facultades, en que los beneficiarios y las beneficiarias del sistema son las personas. En nuestro caso, los bonaerenses; en el caso de Gustavo son los salteños, y Patricio acá está representando a todos los demás. Hace 25 años hay fundaciones que han sido pioneras, y esto lo digo por mediar, y no quiero seguir, hay un montón más que todos sabemos quiénes son, que han sido pioneros y han peleado centímetro a centímetro el lugar que la mediación ha ganado en el sistema de resolución de conflictos, y como mecanismo o herramienta de acceso a la justicia. El sistema ideal, yo sin dudas coincido con Gustavo, es la cultura del no litigio como regla general para resolver los conflictos, y lo heterocompositivo sea una excepción, y que las personas, lo hagan de esta manera, siendo protagonistas, atendiendo a las circunstancias e intereses mutuos, y sea resuelto por ellos mismos, dando a los acuerdos de máximo beneficio. Pero bueno, es eso. Perdón. Gracias, Lucy. No, por favor, al contrario. Patricio. Sí, Leo. Bueno,
En principio nosotros, con respecto a la mediación comunitaria, hace, te diría, 22 años que estamos capacitando como Dirección Nacional a todo el país en mediación comunitaria. Justamente el viernes volví de Chaco porque se celebró un convenio hace escasos 2 meses, en los cuales uno de los puntos centrales era la capacitación en mediación comunitaria. Nosotros tenemos además la red federal de centros de mediación comunitaria, de los cuales se han adherido. Yo no recuerdo, ya tenemos más de 50 y pico de organismos y más de 400 centros que forman parte de nuestra red. Sin lugar a dudas, es nuestra red más extensa y en la que en este último tiempo estamos intentando de diagramar acciones conjuntamente con ellos para mejorarla, añadir más miembros, como hemos hecho en este último tiempo, que se han sumado nuevos miembros, y sobre todo para darle un enfoque un poco, como dije hace un rato, con una vuelta un poco más federal. Sin lugar a dudas, es una de nuestras herramientas más importantes que tenemos y yo creo plenamente en la mediación comunitaria. Voy a, en honor a la brevedad, voy a hacer las palabras de Lucía mías. Creo que la mediación comunitaria tendría que alcanzar a todo el país, tendría que ser lo principal. Creo, también como una opinión personal, que lo confrontativo que tienen los procesos en general tendrían que ser la excepción. Hoy por hoy, eso que dijeron hace un rato y muy bien expresado, lo alternativo no debería ser tan alternativo. Creo que la autocomposición de cada uno y con respecto a los otros para resolver los problemas es lo que sin duda ha estado dando mejores resultados y donde la gente se ve más conforme. Además de la mediación comunitaria, lo ideal, lo fantástico de esto es que se resuelven problemas que tal vez o no se resolvían antes, son imposibles de resolver en otros ámbitos y ni siquiera llegan tal vez a otros ámbitos. Con lo cual la mediación comunitaria tiene este plus de poder hacer algunos conflictos que por ahí quedarían rezagados a otras cuestiones, que tal vez abogados no lo abordan porque no lo ven importante, que se puedan resolver y qué mejor que sobre todo por las mismas partes. Claramente con una ayuda externa, pero que lo pueden resolver las mismas partes. Entonces creo que es fundamental. Nosotros con la Red Federal de Centros de Mediación seguimos haciéndola crecer. Intentamos que cada vez se sumen más organismos, los estamos ofreciendo a esto abiertamente. Hacemos las capacitaciones. Hoy por hoy estamos en la parte introductoria de forma virtual porque entendemos que si bien se pueden dar algunas cuestiones virtuales introductorias, necesitamos ese abordaje presencial, que así lo estamos diagramando. Y Chaco, por ejemplo, es una de las provincias de las cuales nos ha solicitado formación en mediación comunitaria porque tienen un plan y un abordaje del conflicto totalmente integral para toda la provincia, que van a capacitar a mediadores en toda la provincia y los municipios, disponiendo de oficinas en cada uno de esos municipios para la resolución de los conflictos. Con lo cual nosotros estamos acompañando a todas las provincias que están con ese plan porque baja la conflictividad a nivel general. Lo veo sumamente positivo, con lo cual quiero terminar con eso mi reflexión para no alargarlo tanto. Gracias, Patricio. La verdad que, bueno, yo esto creo que lo he comentado más de una oportunidad. Salta ha sido, en particular, el querido amigo y colega Gustavo Escafa ha sido muy generoso con la Fundación Mediar y entiendo con muchos otros organismos al abrir no solamente las estadísticas, sino la forma de trabajo, ¿no? De cómo se lleva adelante. Y esto que comentabas vos, la red federal o la intervención que decía Lucía a través de diferentes organismos y trabajando colaborativamente. Yo creo que es muy importante, disculpen, no puedo contener para ir a dar la opinión, ¿no? La Fundación es miembro de la red federal y cuanto más hemos aprendido fue intercambiando junto a colegas de diferentes organismos, de diferentes puntos de la Argentina, cómo ver o cómo tratar de interpretar en este país tan diverso, no solamente, aparte de extenso, es diverso, entonces cómo podíamos llevar adelante en terreno, ¿no? Y esto, la Red Federal ha sido un organismo, lo sigue siendo. El otro día hemos enviado los datos de mediación escolar en realidad a la dirección y la verdad que estamos felices de poder hacerlo.
Les pediría que si quieren tomarse un par de minutos cada uno para una reflexión final e ir cerrando este conversatorio, que desde ya le digo, son innumerables los saludos, opiniones y comentarios sobre las distintas reflexiones, ¿no? que han ido elaborando. Así que, Gustavo, ¿querés comenzar? Sí, cómo no. Estamos bien de tiempo, Leo. Sí, tenemos 2 minutos cada uno para... No, mira, no, muy cortito, muy Bien, yo cortito. soy el La facilitador verdad es nada que más. un verdadero placer, siempre es un aprendizaje compartir y esto que decías, ¿no? Creo que tenemos que trabajar y acostumbrarnos a seguir trabajando en red, a que esta falta de presencialidad no nos limite con eso. El trabajo de nosotros tiene que estar unido más allá de las diversas eh, asimetrías que tenemos en los sistemas de mediación, que es normal, porque esto tiene un anclaje cultural muy grande. Cada lugar va diseñando su propio sistema de gestión de conflictos de acuerdo a la realidad en que le toca vivir. Por eso cuando hablamos de mediación comunitaria, a veces en Salta, no nos entendemos con los de Buenos Aires, porque es distinto el sistema de mediación que tenemos, pero en el fondo tenemos la misma perspectiva, la misma base y el mismo lugar a donde queremos ir. Para ilustrar un poquito sobre esto, muy cortito, Salta ha creado un sistema de mediación comunitaria donde la distinción se hace a través no del objeto, sino del sujeto. Y esto tiene que ver con la particularidad cultural nuestra. Necesitamos que el sistema sea de esa manera. Necesitamos referentes de cada lugar, que a veces son lugares muy alejados. Y la mediación comunitaria la utilizamos para las personas más vulnerables. Pero los mediadores comunitarios nuestros pueden ver todo tipo de temas. Temas de familia, temas económicos, no solamente temas vecinales, ¿no? Por la propia estructura cultural. No obstante, las diversas asimetrías que hay en los distintos lugares, en todas las provincias y en América misma, creo que lo que más bien nos hace es actuar conjunto, charlar. De este tipo de conversatorios siempre salen ideas. Yo apago esta charla y me voy a seguir pensando en lo que dijo Patricio, Lucía, a ver cómo seguimos coordinando, cómo trabajamos en conjunto, qué hacemos con Leonardo. Creo que eso nos hace falta, seguir unidos y seguir hablando mucho de lo que más nos gusta, que es esto, ¿no? Así que gracias por el espacio. Gracias a vos, Gustavo. Lucía. No, coincido absolutamente con las palabras de Gustavo. La verdad, Leonardo, te agradezco inmensamente a vos y a la Fundación Mediar por este espacio. No solo por la participación, que también te agradezco, sino por este tipo de ámbitos donde podemos intercambiar ideas, reflexiones, tomar ideas y me sumo a Gustavo, y lo hemos hablado con Patricio también, trabajar en red entre las distintas provincias con el Estado Nacional va a fortalecer nuestros sistemas, por más distintos que sean. Digo, ya las distinciones no son importantes si el objetivo que tenemos es común, ¿no? Que es que la gente resuelva sus conflictos de manera pacífica. Entonces, teniendo en miras ese objetivo, las distinciones no tienen razón de ser o no tienen importancia, sino que realmente incluso van a fortalecer las propias discusiones, los métodos de trabajo, las ideas y en beneficio, ¿no?, de todo el país. La verdad, muchísimas gracias y bueno, y ya dije de todo hoy, así que quedo ahí. Gracias, Lucía. Gracias, Lucía. Patricio. Bien. Bueno, yo me quedo con lo que dijo Gustavo y Lucía, y que es verdad, es cierto que existen diferencias. Con Gustavo, en la última reunión que tuvimos, estuvimos hablando justamente de la diferencia del nombre, que al principio no nos entendíamos con mediación comunitaria porque ellos tienen otra concepción. Y nos pasó al revés, que en vez de buscar las diferencias, buscamos que esas diferencias, cómo las podemos unir con lo que nosotros tenemos. Es decir, dejamos afuera las diferencias que nosotros tenemos e intentamos buscar el mismo camino. Intentar de sortearlas justamente para llegar al mismo lugar. Así que nuevamente quiero agradecerte a vos por la invitación especial, la deferencia que has tenido en invitarla a la dirección, saludarlos a los colegas acá, a todos los que están escuchando también.
Creo que estas actividades son sumamente importantes, sobre todo en pandemia, que una de las cosas positivas tal vez es esto, ¿no? Poder acercarnos a través de estas pantallas al resto, decir nuestras experiencias, hablar, volver a pensar, incluso hacer una especie de mea culpa y decir, bueno, tal vez los compañeros que han hecho que nosotros no, y seguir creciendo y llevar la mediación en todos los ámbitos posibles, a todos los lugares posibles. Así que nuevamente quiero agradecerte y aprovecho a saludarlos a todos. Bueno, la verdad, muchas gracias a ustedes. Yo desde la Fundación Mediar, todos los que integramos la Fundación Mediar y el Congreso Americano, que hay este año un consejo académico compuesto por 27 personas de 14 países que ha trabajado para este congreso y han apoyado a la Fundación, y ustedes que la han apoyado desde el primer momento, de una forma operativa y colaborativa, así que les agradezco no solamente por este conversatorio, sino por haber apoyado este tercer Congreso Americano. Ya contamos con más de 5.200 inscriptos y que van dejando sus opiniones, reflexiones, y que creo que esto, ¿no? Que seamos coherentes con lo que pregonamos, promovemos desde la mediación, y yo creo que ustedes lo hacen y en este conversatorio lo han dejado claro, esta construcción permanente. Así que les mando un abrazo fraterno desde Corrientes y muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Culturas que se hacen una lenguaje que representa. Esta es la razón de estar